Comunicar es dar información. Radio Cadena. Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar, esa es la intención. Con nuestra música, con nuestro corazón. Nuestro corazón. Esta es tu radio. Cadena FM. La radio con la mayor audiencia. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Perlas de Sabiduría. Bueno, como todos los jueves estamos aquí con ustedes compartiendo los mensajes que nos trae la Fe Bahá'í, ¿no? Porque este programa es elaborado con mucho cariño para ustedes por la Asamblea Espiritual Local de los Bahá'ís de Cieneguilla. Como siempre amigos, nos vamos a referir, antes de darles la perla de sabiduría de hoy día, a lo que es la Fe Bahá'í, a lo que enseña el profeta fundador de la fe, Baha'u'lláh, para este tiempo, ¿no? Baha'u'lláh enseñó que el profeta o manifestación de Dios es el dispensador de luz del mundo espiritual, así como el sol es el dispensador de luz del mundo material. Así como el sol material brilla sobre la tierra y origina el crecimiento y desarrollo de los organismos materiales, así también por la manifestación divina, el sol de la verdad brilla en los dominios del corazón y el alma y educa los pensamientos, la moral y el carácter de los hombres. Pero en el mundo de la naturaleza, la primavera no solamente trae consigo el crecimiento y el despertar de la nueva vida, sino que destruye y elimina todo lo que era viejo y gastado, puesto que el mismo sol que hace que se abran las flores y broten los capullos, también causa la desintegración y la putrefacción de todo lo inútil y muerto, ¿no? Baha'u'lláh declaró clara y repetidamente que él era el educador y maestro de todos los pueblos por tanto tiempo esperado, el intermediario de una maravillosa gracia que trascendería todas las anteriores efusiones y en la que todas las anteriores formas religiosas se fundirían como los ríos se unen en el océano. La búsqueda de la verdad, la unidad del género humano, de las religiones, de las razas, de las naciones, de Oriente y Occidente, la reconciliación de la religión y la ciencia, la eliminación de los prejuicios y supersticiones, la igualdad del hombre y la mujer, el establecimiento de la justicia y la rectitud, la organización de un tribunal supremo internacional, la unificación de idiomas, la difusión obligatoria del conocimiento. Estas y muchas otras enseñanzas fueron reveladas por la pluma de Baha'u'lláh durante la segunda mitad del siglo XIX en innumerables libros y epístolas, varias de las cuales fueron dirigidas a los soberanos y gobernantes del mundo, ¿no? Abdul Bahá, hijo del profeta fundador de la fe Bahá'í, Baha'u'lláh, escribe, ¿no? Cuando hace 20 siglos apareció Cristo, aunque los judíos esperaban ansiosamente su llegada y rogaban todos los días con lágrimas en los ojos diciendo: «Oh Dios, precipita la revelación del Mesías». Con todo, cuando el sol de la verdad amaneció, lo negaron y se levantaron contra él con la más grande saña. Crucificaron ese divino espíritu, el verbo de Dios, y le llamaron Belcebú, el demonio, como lo relata el Evangelio. La razón de esto fue que ellos pensaron:
la revelación de Cristo de acuerdo con los textos de la Torá debe ser atestiguado por ciertos signos. Y en tanto que esos signos no hayan aparecido, aquel que pretendía ser el Mesías será un impostor. Entre estos signos está que el Mesías vendrá de un lugar desconocido. Sin embargo, todos conocemos la casa de este hombre en Nazaret. ¿Y puede algo bueno salir de Nazaret? Decían, ¿no? En los tiempos de su santidad Jesucristo, hablaban así. No veían los judíos que no hablaban de un lugar material, hablaban de un lugar espiritual, ¿no? Porque la manifestación de Dios pertenece a un mundo espiritual. Entonces, así fue como ellos rechazaron a ese sol de la verdad, a pesar de que ese Espíritu de Dios era en realidad el prometido en la Torá. Mas como no comprendían el significado de esos signos, crucificaron al Verbo de Dios. Ahora, los bahá'ís afirman que los signos profetizados existieron en la manifestación de Cristo, aunque no en el sentido que los judíos entendían, puesto que la descripción de la Torá era alegórica. De una manera análoga, se han manifestado todos los otros signos, pero los judíos no lo comprendieron. A pesar de que han transcurrido casi 20 siglos desde que Cristo apareció con divino esplendor, los judíos esperan aún la llegada del Mesías, considerándose a sí mismos como justos y a Cristo como falso. Bueno, esto es escrito, ¿no?, por Abdul Bahá. Bien, si los judíos se hubieran dirigido a Cristo, Él les habría explicado el verdadero significado de las profecías que le concernían. Aprovechemos de su ejemplo y antes de decidir que las profecías relativas a la manifestación del Maestro de nuestros días no se han realizado, consultemos lo que el mismo Bahá'u'lláh ha escrito para interpretarlas, ya que muchas de las profecías son, como se admite, palabras selladas y el verdadero educador mismo es el único que puede romper esos sellos y mostrar el auténtico significado contenido en el estuche de las palabras. Bahá'u'lláh ha escrito mucho explicando las antiguas profecías, pero no es de ellas que él depende para probar que es profeta. El sol es su propia prueba. Para todos aquellos que tienen la facultad de ver, cuando sale no tenemos necesidad de antiguas predicciones para asegurar que brilla. Así también es la manifestación de Dios cuando aparece, aun cuando todas las profecías hubiesen sido olvidadas. Él, por sí mismo, sería prueba abundante y suficiente para todos los que tienen abiertos sus sentidos espirituales. Bueno, con esta breve introducción a lo que es, ¿no?, la misión de Bahá'u'lláh, estamos ahora en cabina con nuestro querido y gran amigo Oscar Rojas. Osquitar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Nancy, buenos días queridos amigos de Cieneguí. Acá estamos nuevamente con ustedes para poder compartir una de las perlas de sabiduría de hoy día, que es acerca de la oración. Nosotros siempre nos preguntamos, pero ¿por qué necesito orar? ¿Por qué necesitamos orar, no? ¿Por qué usted y yo necesitamos orar? Abdul Bahá, el maestro, nos dice la razón por qué necesitamos orar. Él dice que hemos sido creados por un Dios amoroso. Cada aliento, cada latido, cada pensamiento, cada aspiración depende de Él, de Dios. No podemos hacer ningún progreso sin su ayuda. Así que el Dios incognoscible ha develado su belleza en la persona de su divino mensajero, su Hijo, el gran profeta para esta era, para esta época. Y nuestra relación con Dios es de servidumbre. Es una relación que empieza con ese gran amor. Bahá'u'lláh dice, refiriéndose a este gran amor, él dice: amé tu creación, por eso te he creado, y por tanto ámame para que pronuncie tu nombre y llene tu alma del espíritu de vida. Qué hermosas palabras, ¿no? Así si es. verdaderamente comprendemos
el amor que Dios nos creó, podríamos dirigirnos más hacia Él y orar, ¿no? Así es porque, Osquitar, bueno, sabemos todos que en realidad nuestra dependencia de Dios es todo, ¿no? Es nuestra vida misma depende de Dios, ¿no? De nuestro Creador. Entonces, gracias a Él mismo que nos da, digamos, la posibilidad a través de sus mensajeros o enviados, de tiempo en tiempo, de poder acercarnos a Él, de entrar en su presencia, gracias a la oración. Porque ¿qué es la oración? La oración es ese estado de entrar en conversación con nuestro Creador. Es lo que Abdu'l-Bahá dice, lo que es la oración, ¿no? Y también nos dice que no hay nada en el mundo más dulce que el estado de oración, ¿no? Entonces, ¿por qué usted y yo necesitamos orar, no? Bueno, Abdu'l-Bahá nos dice, ¿por qué? Nos dice que hemos sido creados por un Dios amoroso. Cada aliento, cada latido, cada pensamiento, cada aspiración depende de Él. No podemos hacer ningún progreso sin su ayuda. Así que el Dios incognoscible ha desvelado su belleza en la persona de su divino mensajero, su Hijo, el gran profeta para esta edad, ¿no? Sabe que las condiciones de la existencia se limitan a la servidumbre, la de los profetas y de la deidad, puesto que las mercedes divinas son infinitas, también lo son las perfecciones humanas. Sin embargo, todo ser tiene un límite que no puede traspasarse. Es decir, el que se encuentre en la condición de servidumbre, por mucho que progrese en la adquisición de las perfecciones sin límites, jamás alcanzará la condición de la deidad. Un mineral no adquirirá la propiedad del vegetal. También respecto a la flor, por mucho que progrese, jamás poseerá las facultades de los sentidos. Bueno, esto se refiere, ¿no? A que nosotros tenemos que, digamos, practicar día a día este estado, ¿no? Tan sublime que es el estado de la oración. Sí, en realidad la oración es como el aire que todos los días respiramos, como el agua que necesitamos, ¿no? El ser humano, al ser creado por Dios, tiene dentro de sí esa necesidad interiormente, esa sed espiritual, esa necesidad de alimentarse espiritualmente. Pero debido al materialismo que rige en el mundo, el hombre va ocultando esas capacidades que tiene, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones divinas que Dios nos envía de época en época, ellos traen nuevamente ese alimento espiritual, la renuevan nuevamente ese alimento espiritual que ellos traen, ¿no? Es como que la oración nos fortalece, como que la oración es un lazo místico, ¿no? Baha'u'lláh dice en sus escritos: sumergíos en el océano de mis palabras, para que descifréis sus secretos y descubráis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades. Cuidaos de no vacilar en vuestra determinación de abrazar la verdad de esta causa por la cual se ha revelado la potencialidad del poder de Dios y su soberanía ha sido establecida. Con los rostros radiantes de alegría, apresuraos en llegar hasta Él. Esta es la inmutable fe de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro, que aquel que busca la alcanza, y en cuanto a aquel que ha rehusado buscarla, ciertamente Dios está por encima de cualquier necesidad de sus criaturas. Sumergíos en este océano, buscar en sus profundidades y ver los tesoros de sabiduría y poder de Dios. Verdaderamente nosotros necesitamos mucho cada día ir descubriendo esas maravillosas perlas que tenemos dentro de nuestro ser interior, y eso lo vamos a ir descubriendo a través de la oración.
Así es, justamente todos los enviados de Dios nos dejan oraciones, ¿no? Esas palabras santas que nosotros debemos practicarlas. Bueno, Abdul Baha, como les dije, dice que la oración es una conversación con Dios. Conversar es hablar con alguien. Entonces, cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Fíjese que estado tan sublime, ¿no? Conversar con nuestro Creador. En realidad, amigos, los mensajeros de Dios son como los médicos, ¿no? Esos médicos omniscientes que toman el pulso de la humanidad, digamos, y recetan qué cosa es lo que necesitamos, ¿no? Entre ellos, entre las recetas que nos dan, nos dice que nosotros debemos orar, acercarnos a Dios, comulgar con Dios, tener estado de imitación, practicar nuestras virtudes, ¿no? Eso es lo que nos dicen, y esas son cosas que no debemos olvidar, ¿no? Si una persona ama verdaderamente a otra, su deseo más ferviente es estar en su presencia y conversar con ella, ¿no es así? Nuestra oración debe ser una conversación amorosa con nuestro Creador, el único Dios. Durante la oración, nosotros, que somos seres débiles, podemos rogar y suplicar a Dios para que nos dé su ayuda. Siempre debemos tener presente que la oración en su estado más puro sirve para acercarnos a Dios y nos ayuda a alcanzar la presencia divina. Estoy pensando en esa oración tan hermosa que nos dejó su Santidad Jesucristo, que es la del Padre Nuestro, ¿no? Y imagínense, amigos, han pasado más de 20 siglos desde que Él dejó esa oración para nosotros, y en todo ese tiempo no ha habido, digamos, otra oración que pueda alcanzarle en belleza y profundidad, ¿no? Solamente una manifestación de Dios puede dejarnos palabras tan profundas y tan bellas, digamos, para llenar nuestro corazón de amor a Dios, ¿no? Entonces no debemos olvidar hacer nuestras oraciones diarias, porque también Muhammad, el profeta fundador del Islam, ha dicho que la oración es como una escalera suspendida entre el cielo y la tierra, a través de la cual podemos subir al paraíso, ¿no? Eso es lo que nos dice Muhammad. Baha'u'lláh nos revela en la oración obligatoria larga, es una oración que hacemos los bahá'ís todos los días, dice lo siguiente: te suplico que hagas de mi oración un fuego que consuma los velos que me han apartado de tu belleza y una luz que me conduzca al océano de tu presencia, ¿no? Los enviados de Dios, los mensajeros de Dios, se refieren a digamos, esas alegorías, tomando cosas del mundo, cosas materiales, para explicarnos lo necesario que es, digamos, nuestras prácticas espirituales, ¿no? Cuando dice que haz de mi oración un fuego que consuma los velos que me han apartado de tu belleza, esos velos que vendrían a ser el egoísmo, el materialismo, la soberbia, el orgullo, la vanidad, ¿no? Estos son los velos que nos apartan de la belleza de Dios, ¿no? Entonces, Abdul Baha en una de sus citas nos dice: nada hay más dulce en el mundo de la existencia que la oración. El hombre debe vivir en un estado de oración. La condición más bendita es la condición de oración y súplica. La oración es una conversación con Dios. El mayor logro o estado más dulce no es otro que la conversación con Dios. Esta crea espiritualidad, crea atención y sentimientos espirituales, genera nuevas atracciones del reino y engendra las susceptibilidades de una inteligencia superior, ¿no? Bueno, con esta cita de Abdul Baha los vamos dejando un momentito y ya regresamos, amigos. Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Bien, amigos, nuevamente con ustedes estamos en Perlas de Sabiduría con el tema de la oración, ¿no?
Me gusta mucho esta cita de profeta Muhammad, que dice que la oración es una escalera por la cual todos pueden ascender al cielo, ¿no? Y Abdul Baha, ¿qué es lo que dice? Que la oración es la conversación con Dios, ¿no? Que debemos hablar en el idioma del cielo, en el idioma del espíritu, pues hay un idioma del espíritu y del corazón. Es tan diferente de nuestro propio lenguaje como el nuestro es diferente del de los animales, que solo se expresan por medio de gritos y sonidos. Es el idioma del espíritu el que habla Dios. Cuando estamos en oración libres de todo lo externo y nos dirigimos hacia Dios, es como si en nuestro corazón oyéramos la voz de Dios, ¿no? Y Abdul Baha también nos dice que la única condición de la oración es un corazón sincero, ¿no? ¿Qué dices, Osquitar, con respecto al tema de la oración? Sí, hay algo que he estado reflexionando con lo que había hablado antes acerca de la crisis que hay en el mundo, del materialismo, ¿no? Y vemos que de época en época siempre han habido crisis espirituales, ¿no? Cada vez que hay crisis espirituales viene una manifestación de Dios que trae el nuevo alimento, las nuevas enseñanzas espirituales, ¿no? Es que el hombre necesita verdaderamente de una fe religiosa, ¿no? Porque eso le da el sentido místico, ese sentido místico que une al hombre con Dios, ese estado de comunión espiritual, ¿no? Y eso puede efectuarse y mantenerse mediante la oración y la meditación. Y esta es la razón por la cual Baha'u'lláh ha hecho tanto hincapié en la importancia de la adoración. No es suficiente para el creyente una mera aceptación y observancia de las enseñanzas. Debe además cultivar el sentido de la espiritualidad, el cual se puede adquirir principalmente por medio de la oración. La fe Bahá'í, al igual que todas las otras religiones divinas, es de esta forma fundamentalmente mística en su carácter. Su meta principal es el desarrollo del individuo y la sociedad mediante la adquisición de poderes y virtudes espirituales. El alma del hombre es la que debe ser primeramente alimentada, y lo mejor que puede proveer este alimento espiritual es la oración. Las leyes y las instituciones, como todas las cosas que Baha'u'lláh ha establecido en este tiempo, van a permitir esa vida espiritual interna y que va a ser perfeccionada y transformada día a día, ¿no? Si no fuera así el propósito, entonces la religión no tendría un sentido verdadero, ¿no? No llegaría verdaderamente a dar vida. Por eso los creyentes, especialmente los jóvenes, deberían por lo tanto darse cuenta cabalmente de la necesidad de orar, pues la oración es absolutamente indispensable para su desarrollo espiritual interno. Y esto, como ya se ha expresado, es la base misma y el propósito de la religión de Dios. Es importante que todos los jóvenes tomen conciencia de verdaderamente la necesidad de orar, ¿no? Para que verdaderamente puedan desarrollarse, ¿no? Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar.
Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy. Un poco también viendo en cuanto al tema de la liberación de calamidades, ¿no? Como estamos viendo en esa falta de espiritualidad, este mundo irreligioso que estamos viviendo, bueno, en esos tiempos, ¿no? De acuerdo con las enseñanzas de los profetas, las enfermedades y otras formas de calamidad son el resultado de la desobediencia a los divinos mandamientos. Aún los desastres debidos a las inundaciones, huracanes y terremotos son atribuidos por Abdul-Bahá indirectamente a esa causa. El sufrimiento que proviene del error no es vindicativo, sino que sirve de educación y remedio. Es la voz de Dios que le recuerda al hombre que se ha desviado del camino recto. Si el sufrimiento es terrible es porque el peligro de pecar es aún más grande, pues el pago del pecado es la muerte. Así como la calamidad es el resultado de la desobediencia, la liberación de la calamidad solo puede obtenerse por la obediencia. En esto no existe azar ni duda. El alejarse de Dios trae inevitablemente desastres. El acercarse a Dios trae inevitablemente bendiciones. Esto no quiere decir que los santos y los profetas hayan merecido mayor castigo que los demás hombres. Por el contrario, ellos frecuentemente sufren por los pecados de otros y eligen sufrir para el bien de los demás, ¿no? Abdul-Bahá dice, por ejemplo, las penas y sufrimientos no nos vienen accidentalmente,
nos son enviados por la misericordia divina para nuestro perfeccionamiento. Mientras el hombre es feliz, puede olvidar a Dios, pero cuando las penas vienen y el dolor lo abruma, entonces se acordará de su Padre que está en el cielo, quien es el único que puede librarlo de sus humillaciones. Cuanto más sufre el hombre, mayor es la cosecha de virtudes espirituales que demuestra, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no? Nos ha pasado mucho tiempo de que tenemos todo, no necesitamos de nada ni de nadie, y entonces cuando vienen las calamidades, los sufrimientos, el dolor y la pena, recién volteamos, ¿no?, nuestra vista hacia nuestro Creador. Sí, en realidad siempre el hombre a través de su vida tiene una serie de problemas, dificultades, grandes pruebas en su vida, ¿no? Pero a través de la oración nosotros nos permite viajar desde ese mundo material hacia el mundo espiritual, ¿no? Todos estamos andando hacia el jardín de delicias cuyas fragancias nos puede dar alegría, incluso en este mundo, pero podemos tener muchas ocasiones de dificultad. La vida es continua, tomamos decisiones a diario. Algunos nos ayudan a seguir por el camino de la felicidad espiritual, otras nos enredan en afanes egoístas y mundanos. Quizás dejemos de rezar, entonces se nubla el espejo de nuestra alma, se taponean nuestras fosas nasales espirituales. La vida espiritual nunca es estática. En el mundo espiritual o nos deslizamos hacia atrás o nos movemos hacia adelante. Necesitamos tener nuestras percepciones de la vista, el oído y el olfato en buenas condiciones para que podamos ver los signos y señales del Espíritu de Dios en todas las cosas. ¿No? Es que es maravilloso ver cómo nosotros podemos siempre estar en ese maravilloso viaje, ¿no?, desde el mundo material hacia el mundo espiritual a través de la oración, ¿no?, y disfrutar de esos jardines y esas maravillosas fragancias que nos brinda la oración. Bien, por eso también es muy importante que los padres enseñen a los niños desde muy pequeños, ¿no? Bueno, qué mejor enseñar por el ejemplo, ¿no? Reunirse la familia a orar, orar juntos, explicarles a los niños la importancia, bueno, en el idioma de ellos, ¿no? Un ejemplo podría ser que así como nosotros, ¿no?, comemos nuestra comida, tomamos nuestra leche, nuestras menestras, nuestros cereales para crecer fuertes y sanos, la oración es el alimento del alma. El alma también necesita crecer fuerte y sana. Qué mejor alimento que hacer nuestras oraciones diarias, ¿no? Y también, bueno, apunté aquí algo que me acordé, que, bueno, nosotros oramos siempre pidiendo, ¿no? Aunque no solamente deberíamos orar para pedir, también podemos orar para agradecer, también podemos orar por nuestros seres queridos, también podemos orar para pedir a Dios qué cosa es lo que Él quiere de nosotros, cuál es nuestro camino, digamos, cuál es el camino que Él quiere para nosotros, ¿no? Eso también que nos ilumine para agradarlo a Él, ¿no? Bueno, en las respuestas de lo que pedimos siempre a Dios está, la primera respuesta puede decir sí, la segunda respuesta puede decir todavía no, o hay una tercera respuesta que es tengo algo mejor para ti. O sea, ¿quién mejor conoce nuestras necesidades que nuestro propio Creador, ¿no? Por eso Él tiene esas tres respuestas para nosotros. Sí, y todo esto requiere esfuerzo, ¿no? Porque en realidad tiene que haber ese deseo de búsqueda, ¿no? Claro, una disciplina también. Claro, solo cuando la lámpara de la búsqueda, del esfuerzo ardiente, del deseo anhelante, ¿no?,
de la devoción apasionada, del amor fervoroso, del arrobamiento y del éxtasis, se haya encendido en el corazón del buscador y sople en su alma la brisa de su amorosa bondad. Será disipada la oscuridad del error, será dispersada la bruma de las dudas y los recelos, y su ser será envuelto por la luz del conocimiento y de la certeza. En ese momento, el heraldo místico, portador de las felices nuevas del Espíritu, aparecerá resplandeciente como la mañana desde la ciudad de Dios, y mediante el son de la trompeta del conocimiento despertará del sopor de la negligencia al corazón, al alma y al espíritu. Entonces, los múltiples favores y la efusión de gracia del Santo y Eterno Espíritu conferirán al buscador una nueva vida, tal que se hallará dotado de vista nueva, oído nuevo, corazón nuevo y mente nueva. Qué maravilloso es cuando verdaderamente, ¿no?, tenemos ese anhelo de búsqueda, ese deseo de encontrar, esa necesidad de lograr, de llegar a ese oasis donde vamos a beber toda esa agua abundante que a veces necesitamos en momentos tan difíciles de nuestras vidas. Sí, en realidad se necesita mucha comprensión, mucha educación, mucho buscar el conocimiento acerca de lo que es, de lo que son esas verdades espirituales, ¿no? Es una parte tan importante de nuestra vida que no podemos tomarla así, digamos, a la ligera, ¿no? Tenemos que buscar respuestas, ¿no? Como hemos estado viendo en diferentes programas, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, quién es Dios, cuál es la relación de mi alma con los profetas de Dios, ¿no? Todas, qué es la oración, qué son las virtudes, ¿no? Nosotros tenemos toda la libertad para empezar a buscar, para empezar a tener más presente lo que es nuestra vida espiritual, ¿no? Aquí encontré una respuesta, bueno, que hace el guardián Shoghi Effendi en respuesta a una carta que un creyente le escribió, y el guardián dice esto, ¿no? El problema con el que usted se enfrenta es uno que afecta y confunde seriamente a muchos de nuestros jóvenes de hoy. ¿Cómo lograr espiritualidad? Es en verdad una cuestión a la que tarde o temprano todo joven, hombre o mujer, debe tratar de encontrar una respuesta satisfactoria. Y es precisamente debido a que tal respuesta satisfactoria no ha sido dada o encontrada que la juventud moderna se halla perpleja y consecuentemente arrastrada por las fuerzas materialistas que están minando poderosamente las bases de la vida moral y espiritual del hombre. Ciertamente la razón principal de los males actualmente desenfrenados de la sociedad es la falta de espiritualidad, como dijo aquí Oscar, ¿no? La civilización materialista de nuestra época ha absorbido tanto la energía e interés de la humanidad que la gente en general no siente más necesidad de elevarse por encima de las fuerzas y condiciones de su existencia material cotidiana. No hay suficiente demanda de cosas que llamaremos espirituales para diferenciarlas de las necesidades y requerimientos de la existencia física. La crisis universal que afecta a la humanidad es, por lo tanto, esencialmente espiritual en sus causas. El espíritu de la época, tomado como un todo, es irreligioso. La perspectiva que el hombre tiene de la vida es demasiado cruda y materialista para permitirle elevarse hacia los reinos más altos del espíritu. Esta condición tan tristemente mórbida es en la que ha caído la sociedad
y la que la religión busca mejorar y transformar. Pues el núcleo de la fe religiosa es el sentido místico que une al hombre con Dios. Este estado de comunión espiritual puede efectuarse y mantenerse mediante la oración y la meditación. Es lo que responde, bueno, es una carta extensa, he leído solamente un trozo de ella, ¿no? Sí, en realidad la oración y la meditación iluminan nuestro espíritu, ¿no? Y cuando el hombre permite a su espíritu iluminar su entendimiento por medio de su alma, entonces contiene a toda la creación. Pero en cambio, si el hombre no abre su mente y su corazón a las bendiciones del espíritu y vuelve su alma hacia el lado material, o sea, hacia la parte corporal de la naturaleza, entonces cae de su posición superior y se convierte en algo inferior a los habitantes del reino animal. Y también esto dirigido a que reflexionen también, no solamente que los adultos oran, sino desde pequeños deben orar, ¿no? Los niños son los que más necesitan orar, porque a ellos hay que enseñarles para que haya una generación, una sociedad mejor, ¿no? Porque estos niños son como plantas jóvenes, y enseñarle oraciones es como permitir que les caiga la lluvia, de modo que puedan crecer tiernos y frescos, y que soplen sobre ellos las suaves brisas del amor de Dios, para que ellos siempre se estremezcan de esa alegría espiritual que nos brinda la oración. Así es, ¿no? Porque el alma del hombre, dice Shoghi Effendi, es la que debe ser primeramente alimentada, y lo mejor que puede proveer este alimento espiritual es la oración. Las leyes y las instituciones como las ve Baha'u'lláh pueden ser realmente efectivas solamente cuando nuestra vida espiritual interna ha sido perfeccionada y transformada. De otra manera, la religión degenerará en una mera organización y se convertirá en cosa muerta, ¿no? Los creyentes, especialmente los jóvenes, deberían, por lo tanto, darse cuenta cabalmente de la necesidad de orar, pues la oración es absolutamente indispensable para su desarrollo espiritual interno, y esto, como ya se ha expresado, es la base misma y el propósito de la religión de Dios, ¿no? Sí, con lo que decías también de que a veces la oración, cuando verdaderamente no se hace con ese espíritu de amor, de esa devoción, verdaderamente uno podría estar orando todo el día, toda la noche, pero si verdaderamente una oración no se hace con ese espíritu de alegría y esplendor, ¿no? Eso valdría más si es así, con espíritu de alegría y amor, que si podemos pasar recitando versos todo el día y toda la noche, hasta cansarnos, pero que no van a llegar a Dios porque verdaderamente no se han hecho con devoción, con sinceridad, con nuestra comunión con Dios, con ese espíritu de alegría, ¿no? Por eso muchas personas a veces piensan que orar es simplemente repetir un montón de palabras, ya sea en la mañana, en la tarde, pero si verdaderamente no logramos esa comunicación espiritual con Dios, siendo humildes ante Dios y siendo verdaderamente agradecidos a Dios, considerándonos que somos sus siervos, entonces nuestras oraciones no van a llegar hacia Él y no vamos a recibir esas bendiciones. Bueno amigos, en este programa hemos aprendido, hemos tratado de transmitirles que Baha'u'lláh estableció la oración como una ley para esta época, y que cuando oramos y recitamos los versículos de Dios, estamos siendo fieles a su alianza. También sabemos que Baha'u'lláh nos ha dejado, ¿no?, oraciones para todas las ocasiones, y que Él mismo ha investido algunas de ellas con poder especial. Entre ellas están las oraciones obligatorias. Estas oraciones obligatorias, que hacemos los bahá'ís a diario, se recitan cuando estamos solos en comunión con Dios. Las demás oraciones pueden decirse cuando estemos solos o cuando estamos con otras personas. Debemos tener presente que la oración es congregación,
donde una oración obligatoria se recita en grupo de acuerdo con ciertos ritos, no existe en la fe Bahá'í. La oración para el entierro es la única oración en congregación prescrita por la ley Bahá'í, ¿no? Entonces, cuando oramos, centramos nuestros pensamientos y lo más íntimo de nuestro ser en Dios. Antes de empezar a orar, debemos esperar algún tiempo y tratar de despejar nuestra mente de las cosas de este mundo. Para lograr esto, algunos repiten mentalmente varias veces el más grande nombre. Bueno, esto es en las oraciones Bahá'ís. Al terminar de recitar una oración, se debe reflexionar sobre lo que se ha leído y no pasar abruptamente a otra actividad. Esta práctica debe ser igual cuando se ore solo o con otras personas. Cuando otra persona esté orando, debemos sentirnos como si estuviéramos orando nosotros mismos. Debemos escuchar bien las palabras que el otro esté recitando y mantener nuestra actitud de oración, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes de despedirnos, hay unas oraciones hermosas que Baha'u'lláh nos ha dejado a todos, ¿no? Y quisiera decirles también que nos visiten, ¿no? En nuestra página de la comunidad Bahá'í de Cieneguilla. Bahá'í se escribe B grande A-H-A-I, comunidad Bahá'í de Cieneguilla. Y bueno, también pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o al 479-8468, ¿no? Entonces, acá hay algunas oraciones que Baha'u'lláh nos deja, como que dice: Oh mi Señor, haz de tu belleza mi alimento y de tu presencia mi bebida, de tu agrado mi esperanza y de tu alabanza mi acción, de tu recuerdo mi compañero y del poder de tu soberanía mi socorro, de tu morada mi hogar y de mi vivienda la sede que tú has santificado de las limitaciones impuestas a quienes están separados de ti como por un velo. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el Todoglorioso, el Omnipotente. Hay otra oración que dice: Oh tú, bondadoso Señor, tú has creado a toda la humanidad de la misma estirpe. Tú has decretado que todos pertenezcan al mismo hogar. En tu sagrada presencia todos son tus siervos y toda la humanidad se cobija bajo tu tabernáculo. Todos se han reunido en la mesa de tu munificencia. Todos están iluminados por la luz de tu providencia. Oh Dios, tú eres bondadoso con todos. Tú has provisto a todos, das asilo a todos, confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y facultades, y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia. Oh tú, bondadoso Señor, une a todos, permite que las religiones concuerden, y haz de las naciones una sola familia, y a toda la tierra como un solo hogar, que puedan vivir todos reunidos en perfecta armonía. Oh Dios, hizo el estandarte de la unidad de la humanidad. Oh Dios, establece la más grande paz. Une los corazones, oh Dios. Oh tu Padre bondadoso Dios, regocija nuestros corazones con la fragancia de tu amor. Ilumina nuestros ojos con la luz de tu guía. Alegra nuestro oído con la melodía de tu palabra. Y ampáranos a todos en la fortaleza de providencia. Tú eres el fuerte y el poderoso. Tú eres el que perdona y tú eres el que tolera las negligencias de toda la humanidad. Abdul Baha. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.